Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, AC. Es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México con preespecialidad en Administración y Control de Obras. Fue presidente del 20º Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos y actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la misma. Es expositor en varias asociaciones e instituciones de gran reconocimiento nacional. Por hacer mención a alguna de ellas, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica, Financiera y de Costos, AC, el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, perteneciente a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, AC, el Instituto Tecnológico de la Construcción, en su división de maestrías, la Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización y Control Gubernamental, AC, y la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector privado ha fungido como asesor externo en trabajos de auditoría técnica, legal y administrativa de diversas empresas, destacando entre ellas ingenieros civiles y asociados para el reclamo financiero del P.H. en Aguamilpa, Nayarit, y tiene participación en el tramo carretero Rosario-Escuinapa y sus accesos, así como en la construcción de la estructura y sus vialidades de liga de 9 pasos inferiores en tramo directo de Arriaga-Huixtla, estado de Chiapas. Desarrolló el Manual de Procedimientos de Aseguramiento de Calidad del ICE-ASA, Electromecánica, y las normas técnicas de aseguramiento de calidad del grupo OPC, Sistema Integral de Control de Obras, bajo la norma ISO 9000. En el ámbito académico, ha sido catedrático de la Maestría de Administración de Empresas Constructoras en el Instituto Tecnológico de la Construcción y en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Y desde 1987 hasta la fecha, y habiendo elaborado el material didáctico escrito, imparte seminarios sobre la normatividad de obra pública en el desarrollo de infraestructura municipal, el análisis de costos unitarios, la programación y control de obras, el marco jurídico normativo en la obra pública, el marco legal en la planeación, programación y presupuesto, el presupuesto de licitación y evaluación de ofertas, la contratación y ejecución de obra pública y la auditoría y verificación de contratos, el recurso de conformidad y revocación y supervisión y control de obras de infraestructura hospitalaria, entre otros a dependencias del gobierno, tales como la Dirección General de Obras y Dragado en la Secretaría de la Marina, el Departamento de Obras Públicas del Estado de México, el Departamento del Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex Petroquímica y Pemex Exploración y Producción, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el CAPSE y el Gobierno del Estado de Hidalgo. También elaboró el anteproyecto de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, del Estado de Hidalgo, y ha colaborado en la Comisión de Normatividad para el desarrollo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación que tengo para ustedes del tema del ajuste de costos en los proyectos de construcción. Bien, hemos aquí discutido diferentes técnicas y herramientas que tienen que ver con la parte de la planeación de los costos de los proyectos de infraestructura. Sin embargo, una vez que los constructores, ¿verdad?, los ejecutores de las obras llevan a cabo la presupuestación de la misma, hacen un presupuesto de obra de tal forma en que los costos de todos y cada uno de los insumos que intervienen en las obras están referidos a un horizonte de planeación donde pareciera que el tiempo se detiene, es decir, el valor del dinero en el tiempo es igual a cero, no existe, ¿verdad? En el momento que se presta la obra pública, partimos de la tesis o la hipótesis de que el tiempo se detiene. Sin embargo, durante la ejecución de la obra, es de todos conocidos
que los costos de los materiales, los costos de los insumos con el tiempo se van incrementando. Hemos aquí también discutido el hecho cierto de que los contratos generan derechos y obligaciones recíprocas entre las partes y el incumplimiento de los mismos trae como consecuencia la aplicación, ¿verdad?, de penas convencionales. Entonces, por ahí en el artículo 1847 del Código Civil habla de la inconmutabilidad de la aplicación de la pena, es decir, dice por ahí el Código Civil más o menos, ¿no? No será aplicable la pena cuando el obligado haya incumplido por caso fortuito, fuerza mayor o a causa de la contratante. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el alza sostenida e irreversible en el precio de los bienes y servicios que consumimos y esta, como tal, podría ser una causal en un momento dado de que el constructor diga, ya no hago la obra. ¿Por qué razón? Porque resulta que por causa no imputable a las partes, a la voluntad de la contratante y del constructor, los costos de los materiales se han incrementado y en esas condiciones caería en el supuesto de una condición imprevisible, involuntaria e insuperable, y por lo tanto, pues ahí te dejo la obra. Entonces, para que no ocurra eso, desde 1976, en los contratos de obra pública, se incorporó la cláusula de ajuste de costos, que es lo que más o menos vamos a hablar aquí. La materia que básicamente nos rige en términos de obra pública, pues es la ley y su reglamento. Y es de todos conocidos que el gobierno federal, a través de sus acciones, es un gran, ¿cómo dijera?, promotor del desarrollo económico del país. Las inversiones que hace el gobierno en la generación de la formación bruta de capital fijo que comentábamos hace rato, es trascendental y genera una dinámica económica en todos los sectores económicos del país. Al paralizarse la industria de la construcción, le pega en cascada a otras grandes industrias. Por ejemplo, si se para la vivienda en el país, a partir de hoy no hubiera construcción más de vivienda, automáticamente le pega a la industria del acero, del cemento, del vidrio, del aluminio, etcétera, etcétera. Es decir, la industria automotriz y la industria de la construcción son líderes en la economía de nuestro país, de tal suerte de que la inflación como tal es un fenómeno económico que le pega de alguna manera a este sector tan importante. Bien, entonces, ya quedamos que la inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el alza sostenida e irreversible en los precios de los bienes y servicios que consumimos. Y dentro de las causas que pueden generar un fenómeno inflacionario, pues es el desequilibrio en la balanza comercial, ¿verdad? Es decir, esa diferencia drástica entre lo que importamos a nuestro país y lo que exportamos puede generar un cambio exabrupto en la paridad cambiaria y con ello generar un problema inflacionario. Otra causa que genera inflación es la especulación y el ocultamiento. Muchas veces cuando los grandes productores, por ejemplo, del azúcar, quieren incrementar el precio de la misma, ¿qué hacen? La guardan, o sea, la van ahí almacenando y se genera un desequilibrio de mercado, ¿verdad?, entre la ley de la oferta y la demanda. Al haber muchas familias que requieren ese insumo, ¿verdad?, y la escasez del mismo en el mercado nacional hace que se empiece a incrementar el costo del azúcar. Entonces, ese desequilibrio, esa especulación y ocultamiento, ¿va?, genera un desequilibrio en la ley de oferta y la demanda y puede traer como resultado justamente la inflación. Otra causa que genera inflación es la emisión excesiva de circulante.
Los billetes, ¿verdad?, que genera o que produce todos los días el Banco de México, deben de estar respaldados por algo. El Banco de México tiene un gobernador, y ese gobernador es el responsable de ver que la emisión de circulante, la emisión de billetes, ¿verdad?, esté debidamente controlada. Cuando ponen en circulación demasiados billetes, entonces eso genera un fenómeno inflacionario. El valor del dinero está respaldado por las reservas reales que tenemos de petróleo y oro. ¿Recuerdan ustedes en la antigüedad cómo era el comercio? En la antigüedad el comercio era a base del trueque. Entonces, en aquella época se intercambiaban productos, pues, llámese semillas, contra leche o contra animales, ¿verdad?, frutas, etcétera, pero ese trueque, los productos tenían un valor relativo y además tenían un valor en la línea del tiempo limitado. Entonces, con el descubrimiento de los metales, sobre todo los metales preciosos como lo es el oro y la plata, ¿verdad?, se empezó a acuñar la moneda, y entonces la moneda tenía un valor que perduraba más en la línea del tiempo, y de alguna manera esas monedas existen desde la época de Jesús. Digo, ahorita me acuerdo rápidamente de los denarios, el dracma, el didracma, como monedas de denominación corriente en la época de Jesús, según narra el Evangelio, y ya en el Imperio Romano traían estampada precisamente el busto o el rostro del César, ¿no? ¿Qué decía Jesús a los que le preguntaron, oye, ¿es lícito pagar impuestos o no? Tú di. ¿Y qué dijo? A ver, la moneda, ¿dónde está? Aquí está. ¿De quién está entapada? Del César. Pues den al César de aquel César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, el tema es que ya desde aquella época se generó una primera devaluación. Resulta de que ya no había suficiente plata para acuñar moneda, y un procónsul le dice a César, oye, ¿qué hacemos? No hay plata suficiente para hacer más monedas. Dice, pues córtale un pedazo, funde y haz más, ¿no? Ahí la moneda empezó a tener una pérdida real de poder adquisitivo en términos absolutos o reales. Entonces, bueno, la emisión excesiva de circulante genera un fenómeno inflacionario, ¿de acuerdo? Y también es causa de la inflación la política fiscal, ¿verdad? En la medida de que se van generando más y nuevos impuestos, entonces ello pues va generando más también inflación, ¿no? Al haber nuevos impuestos, el consumidor final, ¿verdad?, en las cadenas productivas, el consumidor final pagará el impuesto que se esté generando. Entonces, la política fiscal de alguna manera también puede coadyuvar al desarrollo o generación de la inflación. Hay diferentes tipos de inflación: la inflación moderada, galopante y hiperinflación. Por ejemplo, en países sudamericanos, como ahorita recuerdo Venezuela, la inflación es hiperinflación, los bienes y servicios pueden aumentar de la noche a la mañana, no sé, 200%, 300%, ¿no?, en un solo día, ¿no? En nuestro país ahorita la inflación se ha hecho un esfuerzo muy, muy grande del gobierno federal, ya desde hace varias décadas, de tener una inflación reprimida, es decir, que la inflación más o menos esté controlada, ¿no? Y la tratan de controlar inclusive en los indicadores económicos, aunque en el mercado real, pues la gente sabe que las cosas ya no alcanzan. Digo, el mejor evaluador del mercado, de los precios de los bienes y servicios que consumimos son las amas de casa, porque ellas van todos los días o de manera muy regular al súper y se empieza a subir la leche, el huevo, y a veces lo que nos dice el Banco de México o el INEGI respecto del índice inflacionario, pues no es tan real, ¿no? No se acerca mucho, digámoslo así, a la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Lo vemos aquí en esta presentación, ¿verdad? Por un lado, empobrecimiento generalizado. Ahorita nuestra economía está media estancada, está desacelerada, y hay las posibilidades reales de que haya una recesión, ¿verdad? Estamos entrando a un umbral de una etapa recesiva, y el gobierno federal ya tomó algunas medidas, ¿no?, emergentes, ¿no?, como es ir bajando en la medida de lo posible el gasto
corriente, bajaron sueldos a muchos servidores públicos y funcionarios, prestaciones, y también el gasto de inversión física, o sea, el gasto en inversión en proyectos, ¿verdad? Trae ahorita en el próximo año un recorte bastante duro y dramático, ¿no? Precisamente porque, como comentábamos hace rato, nuestra economía dependió muchos años del petróleo, no se le reinvirtió a la industria petroquímica en nuestro país. Los estados y municipios, recuerden, con el nuevo pacto federal reclamaron que la federación les reportara o les participara de las utilidades. Entonces, en secciones anteriores, ¿verdad?, los excedentes petroleros se repartieron a los estados y muchos gobernadores y malos gobernadores, ¿verdad?, de manera discrecional y a fondo perdido y a fondo, pues no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, malversaron toda la lana del mundo, y tenemos ejemplos de gobernadores en Tabasco, en muchos lugares, ¿no? Ni para qué me pongo a hacer un recuento de ese saldo negativo. Pero lo cierto es, señores, que se dejó de invertir en nuevos complejos petroquímicos. Cantarell ya declinó, ya no hay producción. Un pozo petrolero es como, por ejemplo, cuando tenemos una malteada y tenemos un popote, le empezamos a succionar el líquido y va disminuyendo el nivel hasta que el momento en que ya no sale más que azúcar o residuos, así sale en el mar, sale sal y agua nada más, ya no hay petróleo, y entonces esos yacimientos declinan, y por eso la reforma energética. Al no tener ya el gobierno federal recursos en donde apoyarse para reinvertir, mejor invitó en las rondas a la participación del sector privado, para que él financiara, hiciera socio en los proyectos petroquímicos. Pero bueno, la inflación genera entonces empobrecimiento generalizado, malestar social y recesión en algunas ramas económicas. A ver cómo nos va el próximo año, ¿no? Bien, ya habíamos dicho que la industria de la construcción, al igual que la industria automotriz, son líderes en la economía del mismo por la demanda tan diversificada de bienes y servicios que consumen, ¿no? Y ya anunciaron por ahí algunas industrias, ¿verdad?, algunas manufactureras, algunas armadoras de automóviles que se van del país, por cierto. O sea, muy malos presagios para nuestra economía. Bien, ¿cómo se mide la inflación? La inflación se mide, ¿verdad?, mediante números índices. Estamos acostumbrados a medir todo, ¿no? Los ingenieros medimos todo y tenemos diferentes unidades de medida, metro, segundo, kilogramos, toneladas, etcétera, ¿no? Entonces la inflación se mide mediante números índices, ¿sale? Entonces, y mediante relativos de precio. ¿Qué es la diferencia entre el número índice y el relativo de precio? El relativo de precio es un indicador económico que refleja la evolución en el precio de un material en particular, de un insumo en específico, respecto de un periodo base de medición. Mientras que los números índices son indicadores económicos que reflejan la evolución en los precios de un conjunto de materiales afines en sus características respecto de un periodo base de medición. Por ejemplo, yo diría, a ver, haciendo una homologación un poquito burda, si ustedes quieren, pero me permito hacerlo por el nivel de confianza que ya tenemos de 2 días aquí, ¿sale? ¿Cuál es el relativo de precio? El relativo de precio sería como decir Juan Roberto García Sánchez, ¿no? Juan Roberto García Sánchez es una persona que tiene una homoclave y un RFC. El relativo de precio me va a decir de manera muy puntual cómo se comportó el precio de un material en particular, mientras que el índice diría cuál es el promedio del universo de los ingenieros varones que están ahorita, sin discriminar a las damas, que están en este grupo en términos de la edad, grado escolar, etcétera. Entonces el índice me dice de manera general cómo se comportó el precio de un grupo de materiales que son afines en sus características, por ejemplo, los aceros. Mientras que el índice me dice cómo se comportó el precio del acero del número
3, 2, 5, 6, etcétera, ¿verdad? El relativo de precio me dice de manera muy puntual el acero, no sé, galvanizado y a lo mejor hasta de un calibre en particular, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se calculan los números índice? Bueno, aquí tenemos en esta lámina, de manera muy esquemática, existen diferentes fórmulas, mientras que los números índices toman en cuenta el nivel de producción, se hace una matriz de ponderación, se hace el cálculo de una matriz de ponderación para ver el incremento de cada uno de los materiales, el peso específico que tiene cada uno de ellos en la producción y luego el peso específico que tiene cada uno de ellos a nivel consumo. Y hay diferentes métodos, las fórmulas son las Peirce, Paget y Fisher. Normalmente el INEGI calcula los índices, si mal no recuerdo, con la fórmula de las Peirce. ¿De acuerdo? Entonces, en esta lámina podemos ver cómo se comportaron las tasas de interés en el periodo 2015-2017, mientras que la tasa de interés, ¿verdad?, según el Banco de México, la TIE, tenía a marzo del 2015 un valor del 3%, vean cómo para mayo-junio del 2017 ya andaba en el 7%, o sea, más del 100% se incrementó. El número es chiquito, o sea, del 3 al 7 dice uno, una gran diferencia, pero en términos porcentuales es más del 100%, en un periodo de escasamente 2 años. El dinero es un insumo muy importante en la vida de todos. Desde que nacemos hasta que morimos se necesita dinero. Y el dinero tiene un costo, y el costo del dinero se mide en términos de las tasas de interés. Entonces, el dinero interviene en las obras públicas o en las obras privadas y tiene un costo de posesión, que es el interés. Por eso es importante el que tengamos como referencia a las tasas de interés del dinero que invierte el contratista para la ejecución de la obra pública y que sobre todo el interés, la tasa de interés se actualiza en el costo a la máquina, en el análisis del costo a la máquina, en el cargo por inversión, ¿verdad? Se actualiza ese insumo y también se actualiza el porcentaje de financiamiento en la variación cuando uno actualiza el precio unitario, ¿verdad?, y uno se va al cargo por financiamiento, ahí se debe de actualizar esa tasa de interés con los índices, ¿sale? Ahorita voy a hablar así, digo, una hora o tiempo que tenemos va a ser una plática muy muy rápida del tema de cómo se hacen los ajustes de costos, ¿no?, en obra básicamente pública privada. Entonces, bueno, aquí podemos ver en esta lámina la variación del índice del acero, de la varilla corrugada, y vemos cómo se fue disparando el precio de una manera muy muy importante al año pasado, ¿no?, abril del 2018. Obviamente que estos valores que veíamos en la lámina anterior, el 31.83% se incrementó el acero de diciembre de 2017 a abril del 18, fíjense nada más, no tiene nada que ver con el índice de inflación que dice el Banco de México que llegamos. La inflación que maneja el Banco de México, pues ellos dicen que no, que la inflación fue del 5%, del 7%, nunca han reconocido abiertamente que la inflación es del 10%, pero eso es mentira. Digo, los indicadores económicos son muy duros. Bien, aquí en esta lámina podemos ver cómo se actualiza, ¿verdad?, el costo de un material. Podemos ver, tenemos aquí que a la fecha de apertura de ofertas, que en este ejemplo sería diciembre de 2017, el índice para el caso de la varilla es 103.82 y el índice al mes de actualización, que es abril, para el ejemplo que tenemos, es 136.86. El cociente del índice del mes de ajuste entre el índice del mes base nos va a dar el factor de incremento o factor de actualización,
que en este caso es de 1.31828. Al multiplicarlo por el precio del material de la oferta de origen, que es 12.17 pesos por kilogramo, tendríamos un costo actualizado de la varilla de diciembre del 17 a abril del 18, ahora tiene un costo de 16.04 pesos por kilogramo. Esa es la mecánica de cómo se actualiza el precio, ¿verdad?, de específicamente un insumo. Entonces, tenemos los índices que publica el INEGI, que es la base de datos denominada actuación de costos para las obras públicas. Esa sería la fuente de base. Y aquí tenemos en esta lámina la clasificación de la serie, que corresponde al agrupamiento de los materiales, y el nombre específico del insumo. En este caso estamos hablando de maquinaria para mayor, ese es el índice, y es la serie 330-153, aquí lo pueden más o menos ver. La lámina no tiene la calidad de imagen que se requiere, pero ojalá lo puedan más o menos visualizar. Entonces, ¿cuál es el factor de actualización de la maquinaria mayor en el mismo periodo? Pues tendríamos el índice de la fecha de oferta, que es el periodo base, diciembre, y tenemos como otro dato el de la fecha de ajuste, que sería el de abril. El cociente entre ambos nos daría el factor de actualización. Curiosamente, para el caso que nos ocupa, tendríamos un factor negativo. Si dividen ustedes el índice de la fecha de ajuste, que es abril del 18 contra diciembre, 133 contra 137, pues nos va a dar un factor de 0.90 y tantos. O sea, ahí aparentemente el valor de la maquinaria decreció. Así es, ¿no? Los ajustes de costos, por ahí ahorita que veamos la doctrina, la legislación, la ley habla de que cuando haya incremento o decremento en el costo de los insumos de los trabajos aún no ejecutados, por lo tanto también se deben de reconocer los decrementos a favor de la dependencia o entidad. Entonces, aquí, bueno, en esta lámina ya está un poco más visual lo que estábamos comentando, ¿verdad? Entre 17 y 18, pues se ve un descenso en el precio de la compra, en el precio, perdón, del precio de venta de la maquinaria de construcción. En esta tabla vemos cuál es la publicación de los índices en el INEGI para el 2018. Normalmente los índices se publican más o menos cada cada 9 de cada mes, ¿no? Esa ha sido la constante entre el día 7 y el 9. Ahorita, ¿cómo anda Uriel, más o menos? No, la fecha de publicación de los índices, más o menos. El día 10, ¿verdad? En el 2018 anduvo más o menos el día 7, 8, y ahorita andan entre el día 9 y 10 más o menos, ¿no? Inclusive se atrasaron en el mes pasado, ¿no? Si mal no recuerdo. En este año hubo un cambio en la base, se hizo un cambio en la base, precisamente, pues no estoy seguro si para medio esconder, ¿no?, para despistar al enemigo en cuanto el nivel de inflación, pero se cambió el año base. Sí. Muy bien. El artículo 56 de la Ley de Obra Pública nos dice, ¿verdad?, nos habla de esa condición de imprevisibilidad. Y dice más o menos, ¿no? A partir del acto de presentación y apertura de proposiciones, ¿por qué razón? El Código Civil dice que la obligación nace a partir de la aceptación escrita de la oferta. O sea, a partir de la aceptación escrita de una oferta, a partir de ahí nace las obligaciones que finalmente se formalizan o perfeccionan en un contrato escrito. Por eso es que aquí el artículo 56 nos habla de que a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurren circunstancias de orden económico no previstos que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. El programa convenido es el programa que deviene del contrato original y los que se derivan de los convenios modificatorios o adicionales o convenios de prórroga, etcétera, que se suscriban con motivo del contrato
¿sale? Entonces, la mecánica es que a partir del momento en que ocurra una condición de variación hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad?, se deben de actualizar los costos de los contratos, tomando en cuenta la obra faltante por ejecutar. Y hay una regla de excepción para los contratos a precio alzado, porque también el reglamento habla de una posibilidad que también son escalables o ajustables, ¿no? El mismo artículo 56 dice que cuando el ajuste es a la alza, quien promueve es el contratista, y cuando es a la baja, quien promueve es la dependencia o entidad. Y hay un plazo para que prescriba legalmente ese derecho, ¿verdad?, que es dentro de los 60 días siguientes a la publicación de los índices. Transcurrido ese plazo, legalmente precluye ese derecho. Si es a la alza, quien promueve es constructor. Si es a la baja, quien promueve es la dependencia o entidad, ¿de acuerdo? Y una vez que la dependencia o entidad tenga el estudio completito, ¿verdad?, del ajuste de costos con sus anexos, tiene un plazo máximo de 60 días para emitir el oficio de resolución. La autorización del ajuste de costos se hace con el oficio de resolución. Los ajustes de costos no son convenios, por lo tanto no se requiere la formalización de convenio alguno para el pago del ajuste de costos. Es suficiente con el oficio de resolución, que es el oficio mediante el cual la dependencia o entidad dice cuál es el factor aplicable y la vigencia de ese para la aplicación de los factores de ajuste de costos en las estimaciones subsecuentes, ¿sale? Y el último párrafo nos habla de que cuando la documentación está incompleta o no sea suficiente, el contratante tiene 10 días para corregirlo. Si no lo hace, precluye su derecho. Si no lo hace, ¿verdad?, dentro de los 10 días en que se le notifique que corrija lo que esté mal, si no lo hace, de entregarlo en esos plazos de 10 días, ya precluye su derecho para ese periodo, para ese mes. En esta lámina, bueno, no, me queda claro que no se ve bien. Yo estuve sentado el día de ayer y no se va a ver bien, pero en esta tabla aparecen los plazos de lo que estamos ahorita aquí comentando. Entonces, podremos pasar a la que sigue. Aquí se ven más o menos los plazos, ¿verdad? El ajuste es a partir del acto de presentación de ofertas y de ahí cada uno de los meses se podrá ir solicitando el ajuste a la alza o a la baja, dependiendo del caso, ¿no? Y aquí aparecen los plazos para solicitarlo, para revisarlo, para subsanar deficiencias y luego para pagarlo de parte de la dependencia o entidad. Si la dependencia o entidad, una vez que aprueba la estimación de ajuste de costos, ¿verdad?, y el contratista presenta la estimación con todos los soportes, no lo paga dentro del plazo que establece el 45 de la ley, entonces genera el derecho de reclamar gastos financieros. El artículo 57 nos habla de los procedimientos para ajustar los costos de un contrato de obra pública. En la fracción primera nos habla de revisar todos y cada uno de los precios de cada contrato. O sea, aquí es revisar precio por precio, actualizar precio por precio unitario, actualizar costos horarios todos y cada uno, actualizar todos los básicos, todos los materiales, mano de obra, maquinaria, etcétera. Aquí es una reingeniería total de todo el proyecto, de la obra faltante por ejecutar, de todos y cada uno de los meses. La fracción 2 nos dice revisar un grupo de precios unitarios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de obra faltante por ejecutar, represente cuando menos el 80% del importe total faltante. O sea, aquí aplicamos la ley de Pareto, hacemos una muestra selectiva de los conceptos que representen el 80% de la obra pendiente de ejecutar. A lo mejor de un catálogo de 100, con 20 conceptos es suficiente para llevar a cabo
la actualización del presupuesto de obra. Ese sería el supuesto del artículo 57, fracción 2 de la Ley de Obra Pública Federal, ¿no? Y la fracción tercera nos habla que cuando se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos del costo directo, el ajuste se puede llevar a cabo mediante la actualización de dichas proporciones. O sea, esto nos lleva a la famosa fórmula trinómica, que luego la platicaremos muy rápidamente, está ahí en el reglamento de la ley, y en su caso a los índices que publica, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los índices que publica la Subsecretaría de Infraestructura Carretera. Bien, el artículo 58 de la Ley de Obra Pública nos habla de más o menos los criterios del procedimiento administrativo para la revisión del ajuste de costos, ¿no? La fracción primera nos dice que el ajuste se debe de calcular a partir del mes en que se haya producido el incremento y tomando como referencia la obra faltante por ejecutar de acuerdo al programa pactado. La fracción segunda nos dice que los incrementos se van a calcular con base en los índices que publique, ahí dice el Banco de México, ya no es así, ¿verdad? Es los del INEGI. Y también nos habla de la posibilidad de que, y eso es bien importante, o sea, ojo, para los que son constructores, nos dice que cuando los índices que requiera el contratista como la dependencia no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, ¿verdad? Las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos 3 fuentes distintas y utilizando los elementos y metodología que expida el Banco de México. Entonces, aquí hay algo interesante porque voy a regresar un poquito más hacia atrás, ¿no? Esta fracción 2 del artículo 58 nos da la posibilidad de que cuando el contratista no esté de acuerdo, dice, cuando los índices que se requieran tanto el contratista como la entidad no se encuentren entre los publicados, deberán de calcularlos de manera conjunta. Y por aquí más adelante tenemos también la posibilidad, déjenme ver, viene más que en el reglamento, vamos a ver más adelante entonces, que cuando el contratista no esté de acuerdo con los índices, también existe la posibilidad de investigarlos y calcularlos de manera conjunta, la dependencia y constructor. Luego nos dice la fracción tercera que los precios unitarios del contrato van a estar fijos hasta la terminación, las estimaciones se deben de separar. Acuérdense, ¿cuántos tipos de estimaciones conocemos? Son 4 fundamentalmente, ¿no? Sí, 4. Del catálogo original, volúmenes adicionales y obra extraordinaria, de ajuste de costos y estimaciones de gastos no recuperables. Entonces, las estimaciones de obra normal se deben de tratar siempre a precios de origen, toda la vida, ¿no? Y por eso aquí dice la fracción tercera, los precios originales del contrato permanecen fijos hasta la terminación, o sea, la obra se paga a precio de origen siempre. Y por separado, en paralelo, se hace la estimación de ajuste de costos, ¿de acuerdo? El ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de costos indirectos, el costo por financiamiento y cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés. Lo que estamos comentando, o sea, también uno actualiza todos los cargos directos. ¿Cuáles son los cargos directos? Lo voy a repetir, ya lo dijimos 20 veces, otra vez. Materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de seguridad y herramienta de mano, ¿sale? Entonces, esos 5 insumos se deben de actualizar y mantenemos constante el indirecto y solamente podemos moverle al porcentaje de financiamiento, ¿de acuerdo?
Bien, los demás lineamientos que para tal efecto publique la Secretaría de la Función Pública. Me acaban, con todo respeto, de hacer una moción de orden que me quedan 10 minutos, voy a ir un poco más rápido. Y ya las preguntas trataré de agotar lo que no pude hacer. ¿Sale? Entonces, ya habíamos hablado del oficio de resolución, que es el documento mediante el cual contractualmente se formaliza el ajuste de costos. Es importante ese documento. Dice el segundo párrafo del 173 del reglamento que el procedimiento de ajuste no puede ser modificado, siempre debe ser el mismo, a excepción de lo previsto en la fracción tercera del 57, que es cuando el contratista no esté de acuerdo con la proporción en que te vienen los insumos, se puede ir a la fracción primera del artículo 57 como método para calcular los ajustes de costos. ¿Sale? Muy bien. Ya hemos hablado de que, bueno, el artículo 175 nos habla del factor de arranque. El factor de arranque es un factor, acuérdense que todo ajuste de costos se debe de impactar o se le debe de deducir la parte proporcional del anticipo concedido. Y hay dos formas, ¿no? En la estimación de ajuste de costos, al final le hago la amortización del anticipo concedido, o bien al factor de ajuste le aplico el recíproco del anticipo concedido para afectarlo y ya lo aplico como factor natural. Aquí en el 175 nos habla de que cuando la obra inicie después de 30 días de la fecha de publicación, de la fecha de apertura de presentación de producciones, por causa no imputable por él, se puede tener un primer factor de ajuste, el cual no se le hace la amortización, es el factor de arranque. Cuando el anticipo se otorgó después de 30 días, no sé, a lo mejor el día 60, 70, 80, se hace un primer cálculo de ajuste de costos y ese factor es natural, a ese factor no se le hace la amortización. Después se calculan los subsecuentes y a ellos se les va haciendo la amortización y luego se multiplican como producto para obtener el factor acumulado. Muy bien. Ya habíamos hablado de que la obra faltante por ejecutar, el ajuste es con base a la obra faltante por ejecutar y de acuerdo al programa convenido, cuando existe atraso no imputable al contratista. Cuando hay atraso imputable al contratista no se pierde el derecho del ajuste de costos, jamás. Hay el error, ¿verdad? Hay el error sistemático y la creencia de que cuando hay atraso ya no procede el ajuste de costos, eso es mentira. Lo único que hacemos es llevar la obra a la fecha en que tendría que ejecutarse para calcular el factor y le aplicamos el factor de ajuste que le corresponde al periodo en que tenía que haberse ejecutado esa obra. La regresamos, ¿verdad? Pero no se pierde de ninguna forma ese derecho de ajustar los precios unitarios, y menos aún la estimación, ¿de acuerdo? Muy bien. Todo esto que estamos aquí viendo es normatividad pura, ¿verdad? Que nos habla de todas las reglas que deben de observarse para calcular los ajustes de costos, ¿de acuerdo? El artículo 182 nos habla de la fórmula trinómica y bueno, ya en esta lámina podemos ver el portal del INEGI para efecto de buscar el índice nacional de precios productor obras públicas con servicios, para investigar los índices que van a aplicar al ajuste de costos. Aquí tenemos varios insumos, viene la familia. Lo primero que tiene que hacer un contratista desde el arranque de la obra es pedir la autorización de la homologación de insumos, o sea, eso es básico de kinder, ¿no? Lo primerito que hay que hacer es pedirle, hacer la tabla de equivalencia de los insumos de la oferta original para ver con cuál es equivalente o semejante de las familias que tiene los índices del INEGI. Y una vez que se hace esa homologación y que tenemos la autorización escrita de esa primera homologación, ya no se debe de mover. No puede estar ad libitum, ¿verdad?, a capricho de las partes el querer mover la fuente base de, de los índices o las familias.
Bueno, aquí vemos en esta tabla el comportamiento del incremento de algunos insumos. Aquí vemos el disparo enorme que tuvo el combustible del 2006 y 2007. Ahorita seguimos con ese más o menos estable el precio de los combustibles y lubricantes. Y me parece que ya agoté mi tiempo, les suplico que me disculpen, de favor. Solamente quiero en una lámina sintetizar permítanme un segundito, ven. Hay mucho de qué hablar de este tema, de hablar, no es suficiente para una conferencia, pero denme la oportunidad de ir a una tabla. Aquí en estas láminas viene el cómo se hace todo el procedimiento, ¿no? En una de las últimas tablas, solo quiero que vean cómo se comporta en un caso, honestamente es hipotético, pero luego les platicaré rápidamente, experiencia que hemos tenido en proyectos muy grandes de carreteras, fundamentalmente. Entonces, la fórmula trinómica, los índices de la Subsecretaría de Infraestructura Carretera. Bueno, aquí, ya. Con esto voy a tratar de cerrar esta atropellada conferencia mía. Insisto, les suplico me disculpen. Miren, en esta lámina, la famosa curva S, vemos los flujos de efectivo acumulados de un proyecto X. Y en la línea azul representa el costo planeado original a precios de origen de la oferta. Y la línea que viene hacia abajo representa la suma del costo directo más indirecto y financiamiento. En la diferencia, en esta pequeña diferencia, se apreciaría el valor de la utilidad. En un proyecto carretero o en un proyecto X de 288 millones de pesos, tenemos una utilidad prevista más o menos del 5% de 13 millones de pesos. Pero con una inflación promedio mensual del 1%, cosa que no es verdad que ocurra, porque es mucho más grande, o sea, una inflación acumulada del 12%, vean cuál sería el valor total actualizado de la obra. Tenemos una diferencia de 18 millones de pesos de diferencia por ajuste de costos contra 13 que tenemos de utilidad. Quiere decir que si no hacemos la actualización de costos del proyecto, en términos reales no habría utilidades, sino que habría una pérdida más o menos de 5 millones de pesos por no haber hecho la actualización del proyecto. O sea, la empresa perdería de su bolsa en detrimento de su patrimonio 5 millones de pesos por no pedir en forma y tiempo el ajuste de costos. Conclusión, el ajuste de costos no es un premio al constructor, es devolverle a la oferta original la solvencia económica. Eso es todo. Bien, entonces, bueno, de esta forma les agradezco su atención. Un fuerte aplauso, por favor, para el arquitecto. Si quieren, entramos rápidamente a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el arquitecto? Al ingeniero Juan Roberto, por favor. Ya que me están nombrando en todas las conferencias, bueno. ¿Con qué sistema se emplean para homologar las familias que vamos a estar empleando en el ajuste? ¿Y qué hacemos cuando en este mes que pasó, hace 2 ajustes, hubo cambio de esa base, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el que no tiene mucha pericia? Digo, contratarnos, ¿no? Ese es el secreto, que nos contraten. No, no es cierto, bueno, a ver. Ya dijimos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es justamente hacer la homologación. Efectivamente, en el mes pasado, antepasado, no estoy cierto. ¿Cuándo? En julio. Perdón, hubo un cambio en la homologación e inclusive en la clasificación de familias. Y entonces, eso nos obliga a reacomodar, o sea, a volver a pedir la clasificación, y hay que hacer un convenio solo para esa parte de la clasificación de las familias. Eso es lo que hay que hacer, hay que documentarlo, invariablemente. Y lo otro,
hacer la equivalencia, hay que volver a calcular a partir de donde fue 100, hay que recalcular y hay que aplicarlos como factores acumulativos. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Algo más? Sí, arquitecto, buenas tardes. Adrián Galván. ¿Cómo hacer para que las dependencias o entidades entiendan que los ajustes de costos no son un premio, si es un derecho del constructor? Hay muchas dependencias que se ofenden incluso cuando uno hace esa solicitud de ajuste de costos. ¿A qué instancia, además de la Secretaría de la Función Pública, podríamos acudir o con qué colegio podríamos apoyarnos para hacerles entender esta situación? Mire, con todo respeto, no, con todo respeto, no es ningún colegio, ni cámara, ni asociación, ¿eh? Podría apoyarse para que le asesoraran, pero el medio para dirimir esa controversia contractual no sería exactamente este foro o un colegio, la instancia en la que se pueda ventilar, porque eso es un acto legal, administrativo, y por lo tanto no hay más que hace valer el recurso de queja de conciliación, si el recurso es federal, o sea, previsto en la Ley de la Pública Federal, ¿verdad? Hace una queja de conciliación, y si no, habría que ver, en caso de obra pública estatal o municipal, qué tipo de legislación le es aplicable y buscar algún artículo homólogo. A veces en el contrato viene previsto una cláusula de cómo dirimir diferencias técnicas o contractuales de ese estilo, entonces habría que buscar eso. Pero la instancia primaria sería una queja de conciliación. En caso de no tener éxito, por alguna razón que no le asista la dependencia o entidad, entonces pues ya tendría que hacer un juicio, tendría que demandar el cumplimiento forzoso del contrato, ¿verdad? Y en un juicio de orden civil, demandar el cumplimiento y pago de esa prestación. Ok, perdón, aunando un poquito en esa respuesta, si bien la ley también prevé y en algunos contratos también se tendría que establecer que en caso de alguna inconsistencia, una inconformidad o algo, después de haber interpuesto un recurso de inconformidad, se tiene que llegar a un tercero que sea ajeno a ambas partes. A eso es más o menos a lo que yo me refería. ¿Ese tercero podría ser algún colegio? Sí, claro, sí, okay. Sí, por supuesto. Muy Dentro bien. del procedimiento de queja de conciliación previsto en la Ley de la República Federal, ciertamente se prevé la posibilidad de que las partes puedan someterse a un perito tercero, y el dictamen pericial de un ingeniero en costos, en este caso, que nos ocupa, el dictamen pericial que se emita, tiene la fuerza legal para obligarlos al cumplimiento del acuerdo que se llegue derivado de esa queja de conciliación, ¿es correcto? No, yo tengo una duda. Entendemos que bueno, esto del ajuste de costos es para precio unitario, sin embargo, en precios alzados también ocurre impactos. Por ejemplo, por decir algo, tenemos un proyecto, es un decir, tenemos un proyecto a precio alzado que por algunas circunstancias iniciaron, posteriormente pararon, hubo suspensión y existe una reprogramación. Sin embargo, por ser, digamos, proyecto integral, el proyecto ejecutivo continuó, pero las obras no, las obras reiniciaron, digamos, un año después. Esto implicó una reprogramación, un diferimiento en tiempo también, y bueno, en resumen, impactó al contratista, pues porque los insumos que ibas a adquirir, de acuerdo al programa inicial, pues no ocurrió así, se fue un año después. Se presentó una solicitud, pues por este impacto en los insumos, pero pues bueno, hasta la fecha a lo mejor la dependencia considera que no es procedente, primero porque es un proyecto integral, después porque porque es un precio alzado, y pues bueno, hay una serie de cosas que no sabemos cómo subsanarlas por ambas partes, pero la realidad es que hay un impacto
hay un impacto económico. Bien, mire, Gracias. el contrato a precio alzado está previsto en el libro cuarto del Código Civil. El libro cuarto se llama de las obligaciones, el Código Civil Federal, ¿no? El contrato a precio alzado es equiparable o muy similar al contrato de promesa de venta de la cosa futura, ¿no? Y ahí en el Código Civil viene precisamente el que el contrato a precio alzado no admite sobrecostos, ¿no? Porque el contratista promete vender algo que no existe a futuro, en un valor determinado. Pero de alguna manera sí existen algunas posibilidades de que aún en el contrato de precio alzado se pueda reclamar, por ejemplo, cambios del proyecto. Sí se puede, sí está previsto en el propio Código Civil y en la ley de la materia también se puede. Y también en la ley de obra pública sí establece la posibilidad de que en contratos a precio alzado se pueda actualizar por una sola vez. Creo que sería la hipótesis. Habría que ver exactamente los términos del contrato, qué tipo de obra es, si hay anticipo o no anticipo, y si hubiera anticipo respecto de qué partidas fue, ¿no? Pero yo creo que con el ánimo de resolver ese tema, porque al final de cuentas, insisto, la inflación es un fenómeno imprevisible, insuperable, y que no depende de la voluntad de las partes. No es un premio al constructor, no, es devolverle al contratista la solvencia económica de la oferta. ¿Qué sucede en este caso si no hubiera ajuste de costos? El contratista, en detrimento y menoscabo de su patrimonio, haría una obra pública que le costaría menos al propio Estado, y ahí quien se beneficia es el Estado. Entonces, la ley, al menos en nuestro país, la ley busca un equilibrio. Nuestra ley no es así tan unilateral y arbitraria como lo veíamos en otras ponencias en Sudamérica, ¿no? Nuestra ley trata de mantener un equilibrio de iguales a la dependencia de entidad y al contratista, ¿no? Y hay consecuencias jurídicas y económicas en el cumplimiento o no de las obligaciones. Estimado don Jorge, como siempre una felicitación por su ponencia, nada más es en el término de la inflación, complementando, recordando a Salinas de Gortari, seamos sinceros, ¿no? Entonces, no estamos, como dicen, en $1 a 20 pesos, hoy día estamos en $1 es a 20,000 pesos porque hicimos el sinceros. Y otra situación de ajustes a costos que uno recordar que se vivió fue en del 2009 al 2016, el ajuste al IVA. Parece que no, pero todo ese punto porcentual, hubo un ajuste en obra pública en la Ciudad de México, nos tocó vivirlos a todos el proyecto Bicentenario de Ciudad Segura, pero también el otro, la especulación, el proyecto del aeropuerto en su momento ya cancelado, el famoso tezontle, ¿no? Oigan, el tezontle lo agarro así, cuesta tanto, ¿no? ¿Y cuánto incrementó por la especulación? No el de transportarlo al punto de donde se iba a utilizar, sino nada más de empezar con una especulación a que, oye, algo que costaba 30 centavos, ahora cuesta 35 pesos, y nada más era mera especulación. Oye, no es un valor agregado el tezontle, no deja de ser más tezontle con propiedad, digo, sigue siendo exactamente tezontle, ¿no? Y ese es un caso real, y cómo impacta en un proyecto de esas magnitudes. Eso era todo, ¿no, Jorge? Le agradezco. Muy oportuna su participación y muy atinada. Por cierto, retomando lo que dice el ingeniero, miren, desafortunadamente, insisto, los índices no reflejan el comportamiento real en el costo de muchos insumos. En proyectos carreteros, ¿verdad?, los sindicatos que manejan el tema del transporte manejan a su libre albedrío las tarifas de acarreos. Y eso, la verdad, el INEGI se queda muy fuera del mercado real de la voluntad de los sindicatos, que son verdaderas mafias en algunas entidades federativas. Nada más para puntualizar. Damos las gracias al arquitecto Jorge Mata Ortega. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Y hacemos entrega de un reconocimiento por su participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Ingeniería de Costos, 14ª Reunión Nacional e Internacional de Ingeniería de Costos. Un aplauso, por favor. Los grandes proyectos de construcción de infraestructura enfrentan enormes retos técnicos y económicos durante el proceso de construcción. Asimismo, la inflación afecta la solvencia económica de la oferta. Es por ello necesario contar con una empresa especializada en el manejo legal y económico del ajuste de costos del contrato.
Durante el proceso de licitación, la obra se adjudica a la oferta solvente más económica para el Estado. Cualquier cambio no previsto en el monto pactado o plazo de ejecución convenido afectará al equilibrio económico de la misma. Por ello es importante contar con las herramientas legales, técnicas y normativas que la empresa Grupo Geo, Consultoría y Construcción SADCB ofrece para la resolución de estos conflictos. Grupo Geo, Consultoría y Construcción SADCB fue fundada en el año 1995 y es una empresa líder a nivel nacional en el mercado de empresas de consultoría especializadas en ingeniería de costos de obras públicas y privadas, así como en el manejo técnico legal del contrato. Para ello, contamos con personal altamente capacitado en la materia y con la sinergia de la firma de abogados Corporación de Consultores de Obra Pública SCDCB, firma especializada en controversias jurídicas en el manejo del contrato. Le apoyamos a dirimir judicialmente cualquier controversia que se suscite en la interpretación o administración del contrato de que se trate. Nuestra amplia experiencia en el sector la avalan clientes como Acciona Infraestructuras SADCB, Banco Nacional de México, Gobierno de la Ciudad de México, Grupo Aeroportuario del Noreste, Daimler Chrysler Aerospace México SADCB, Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guerrero, entre otros, quienes han depositado su confianza en nosotros. Somos Grupo Geo, Consultoría y Construcción SADCB. Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, AC.